¿Cómo están mis anatomistas? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo la flexoextensión del codo. Pero antes de iniciar revisemos la bibliografía. Por supuesto me basaré en el libro de Principios de Anatomía y Fisiología de Tórtola. Ahí pueden encontrar la información. De la misma manera también lo vamos a encontrar en el libro de Anatomía con Orientación Clínica de Moore. Y por supuesto utilizaremos el libro de técnicas de balance muscular de Daniels, un libro que te recomiendo para que estudies y entiendas el movimiento. Este documento lo explica muy bien. Y como ya les dije, el día de hoy vamos a tener músculos y articulación del codo para entender por qué realizamos flexo-extensión. Después de haber revisado la bibliografía, empecemos. Entonces, como les venía comentando, vamos a hablar de los músculos que realizan la flexoextensión del codo. Para realizar la flexión del codo necesitamos tres músculos y para realizar la extensión del codo necesitamos dos músculos. Pero antes de hablar y precisar los músculos origen, inserción, acción, inervación, miremos cómo es el movimiento. En pantalla estás observando el codo flexionado y el codo extendido. Ahora en pantalla puedes observar el movimiento de flexión como indica la flecha. El movimiento de flexión se da cuando acercamos la mano al hombro. Y el movimiento de extensión se da cuando alejamos la mano del hombro, así como nos está indicando la flecha. Pero para que se realice este movimiento debemos recordar que en el codo tenemos una articulación, la cual se conoce como húmero cubital. Y por supuesto es una articulación que está clasificada como una sinovial troclear diartrosis. Esta articulación va a estar en el codo como indica el punto de color verde. Ahora en pantalla estás observando el nombre de la articulación, la cual, como ya mencionamos, se llama húmero cubital. Y por supuesto, también se conoce dentro de la clasificación, como ya se mencionó, es una sinovial troclear diartrosis. Recordemos que la palabra troclear también se conoce como bisagra o también como gínglimo. Estas palabras van a referenciar que esta articulación solo realiza dos movimientos. Como ya se mencionó y lo estás viendo en pantalla, flexo, extensión, quiere decir que el movimiento va en un solo sentido, en un solo plano y en un solo eje. Ahora en pantalla estás observando la flexión del codo. Aquí a continuación traeré a colación cuáles son los músculos que realizan la flexión. Como ya les comentaba, son tres. Miremos cuáles son. El bíceps, el braquial y por supuesto el braquio radial. El braquio radial también se conoce como músculo supinador largo. Entonces aquí tienes los tres músculos para entender cuáles son los que ayudan a ejecutar este movimiento de flexión. Entonces, para ir comprendiendo, entendiendo, primero es aprender cómo es el movimiento de flexión y qué músculos realizan esta acción. Por supuesto, no puedes olvidar la articulación que ya mencionamos. Articulación que se va a encontrar ahí en el punto verde. No hay que olvidar que se llama húmero cubital, que es una sinovial troclear.
Ahora en pantalla estás observando los diferentes músculos que hay en cara anterior para realizar la flexión del codo, como los que ya nombramos, como el bíceps, el braquial que está debajo del bíceps. Entonces aquí podemos observar diferentes músculos, pero solo me enfocaré en los ya mencionados. Entonces recordemos que el bíceps tiene dos orígenes. Como está indicando el punto amarillo, el bíceps en su cabeza corta se va a originar en la apófisis coracoides. Por eso, si no te sabes muy bien la escápula, te invito a que veas el video de escápula para entender de manera precisa origen-inserción. Ahora, en la parte inferior está señalando el punto amarillo la inserción del bíceps. Por supuesto, la inserción del bíceps se va a dar en la tuberosidad del radio. Entonces, una vez más, siempre les doy la sugerencia, aprendan muy bien la osteología de los huesos, ya que esto va a facilitar y va a favorecer origen-inserción. Y terminemos de ver dónde se origina la cabeza larga del bíceps. Como indica el punto amarillo, la cabeza larga del bíceps se va a originar en la tuberosidad supraglenoidea de la escápula. En conclusión, el bíceps se origina en la escápula. Repito nuevamente para que aprendas. Cabeza larga del bíceps se origina en la tuberosidad supraglenoidea. La cabeza corta se origina en la apófisis coracoides de la escápula. Y por supuesto, la inserción del músculo se va a dar en la tuberosidad del radio. Este músculo también está inervado por un nervio que proviene del plexo braquial que se llama músculo cutáneo, así que no lo olvides. Y por supuesto, así como el bíceps realiza flexión del codo, como ya hemos hablado, también realiza supinación. Tiene doble función. Por favor, no olvidar y tener presente. Ahora en pantalla estamos observando los tres músculos de manera precisa, como ya se mencionó cuando estábamos explicando el movimiento de flexión. Entonces, revisemos nuevamente cuáles son los músculos que realizan flexión del codo. Ahí están el braquiorradial, el braquial y por supuesto el bíceps, que también se conoce como bíceps braquial. No ir a confundirlo con el braquial. Y revisemos nuevamente el origen-inserción del bíceps y los demás para que te quede claro de dónde a dónde van y por supuesto qué inervación tiene. Porque ya la acción está mencionada en el título y la he venido reiterando constantemente. Podemos observar en pantalla que en la parte superior hay dos puntos rojos. Ahí está indicando nuevamente el origen de la cabeza larga y la cabeza corta del bíceps. La cabeza larga, como ya dije, en la tuberosidad supraglenoidea se origina. La cabeza corta se va a originar en la apófisis coracoides de la escápula. Ahí tenemos los orígenes del bíceps y por supuesto se va a insertar en la tuberosidad del radio. Así como está indicando el punto rojo. Entonces ahí tenemos origen, inserción del bíceps. Que por supuesto no olvidar, como ya lo dije, te repito para que vayas aprendiendo de una vez. También hace supinación. Ahora en pantalla estás observando el origen del braquial a través del punto amarillo. Eso quiere indicar que el braquial es un músculo que se va a originar en el tercio medio del húmero, así como indica el punto amarillo. Y por supuesto se va a insertar en el cúbito, en la tuberosidad del cúbito y la apófisis coronoides. Escúchalo bien, apófisis coronoides. Por favor, no confundirla con apófisis coracoides de la escápula. Nuevamente, te invito a que revises la osteología de cada hueso. Entonces, entre lo que es bíceps y el braquial, son dos músculos que los va a inervar el mismo nervio. El nervio que ya mencioné que se llama músculo cutáneo, que proviene del plexo braquial.
así que no lo olvides y allá tenemos origen e inserción de bíceps y del braquial. Ahora revisemos el origen e inserción del braquiorradial, que también se conoce como supinador largo. En pantalla estás observando un punto de color azul. En ese punto de color azul se llama el tubérculo supracondilio del húmero. Entonces, en ese tubérculo, que también se llama tuberosidad supracondilia, se va a originar el braquiorradial. Estructura muy importante de aprender, porque a nivel posterior en esa estructura se va a originar el primer radial, que es un músculo extensor de muñeca. Así que te invito a que veas el video de flexoextensión, desviación radial, desviación cubital de muñeca para que te quede más claro. Entonces retomemos el origen. El origen se va a dar en el tubérculo supracondilio, ¿cierto? De este músculo. ¿Y cuál es este músculo? El braquiorradial, que por supuesto se va a insertar en la apófisis estiloides del radio. Así como está indicando el punto azul. Conclusión: braquiorradial se origina en el tubérculo supracondilio y se inserta en la apófisis estiloides del radio. Es importante decir que el braquiorradial está inervado por el nervio radial. Entonces, tenerlo presente. Después de haber observado los músculos origen e inserción directamente en los huesos, aquí te muestro el origen e inserción, acción e inervación de manera escrita. Mi sugerencia siempre es, y lo he dicho en otros videos, clics, que uno debe aprender la anatomía a través de la observación directamente en los huesos, ¿sí? Ya sea en videos, ya sea en cadáveres, ya sea en aplicaciones en nuestro mismo cuerpo, para poderlo aprender, porque si tú aprendes directamente de esta tabla te vas a confundir. Por supuesto, como lo he dicho, aquí yo les estoy brindando es un resumen de los 3 libros que tomé como referentes bibliográficos, porque tú puedes mirar en los libros y vas a encontrar cosas que yo omití. Yo las omito para facilitarles el aprendizaje, pero por supuesto en esta imagen está todo lo que acabo de decir. Ahí tienes bíceps, el braquial, el braquiorradial, con cada uno de sus orígenes e inserciones y por supuesto sus nervios. Entonces, si quieres aprender de manera escrita, pausa el video acá para que puedas seguir aprendiendo. Ahora revisemos la extensión del codo. Como por supuesto ya lo dijimos, es cuando la mano se aleja de los hombros. Más específicamente en anatomía, cuando se aleja de la línea media. Entonces, primero, como ya lo hicimos en la flexión, ahora miremos en la extensión cuáles son los músculos que realizan este movimiento. Más temprano, ya lo dije, lo realizan 2 músculos. Miremos cuáles son. Primero que todo tenemos el tríceps y segundo tenemos el anconio. Estos 2 músculos son los que van a realizar la extensión, por supuesto en la misma articulación que ya nombramos, la húmero cubital. Así como nos está indicando el punto verde. Ahí está la húmero cubital, donde van a actuar estos músculos a través de su contracción para llevar el brazo en extensión. Por supuesto, a nivel del codo. Ahora en pantalla estás observando el tríceps y el anconio, músculos posteriores que van a realizar el movimiento de extensión. Es de importante recordar que estos 2 músculos los inerva el nervio radial, igual que el braquiorradial. Entonces, un punto importante que he reiterado para que no se les olvide, que todos los músculos del tríceps en cara posterior hasta la punta de los dedos, no se les puede olvidar, están inervados por el nervio radial. Por favor, tengan eso presente.
Ahora revisemos el origen inserción. Estamos hablando del tríceps. Por supuesto, el tríceps tiene tres porciones. Tiene una cabeza larga, una cabeza medial y una cabeza lateral. Esos serían sus tres orígenes y por supuesto una inserción. Miremos cuáles son. Como indica el punto amarillo, esta es la cabeza larga del tríceps, que se va a originar en la tuberosidad infraglenoidea de la escápula. Por eso, como ya lo dije, es muy importante saberse la osteología de escápula. Ahora el punto azul nos está indicando el origen de la cabeza lateral del tríceps, que se va a originar en el extremo superior del surco radial. El surco radial es un surco por donde pasa el nervio radial. Y a nivel superior se va a originar la cabeza lateral del tríceps como observas en pantalla. Y a esta altura del punto verde se va a originar la cabeza medial del tríceps, que se va a originar en el extremo inferior del surco radial. Como ya se dijo, surco radial por donde pasa el nervio radial. Ahí se va a originar la cabeza medial del tríceps. Y en conclusión, ahí tenemos los tres orígenes que se van a insertar, por supuesto, en el codo. En anatomía, el codo se conoce como olecranon. Entonces el tríceps se inserta en el olecranon. Así como observas el punto rojo, ahí está el olecranon. Y quiero contarte que en el olecranon también se inserta el anconio. El anconio se va a originar en el cóndilo lateral del húmero. Entonces aquí tienes origen e inserción de los dos músculos que realizan la extensión del codo. Aquí en esta diapositiva estamos viendo los mismos músculos de manera separada. Esta es una gráfica del libro de técnicas de balance muscular de Daniels. El anterior era de la fisiología y anatomía de Tórtura. Y pues por supuesto el origen e inserción lo estoy guiando con el libro de orientación clínica anatómica de Moore que ya mencionamos. Entonces a continuación voy a reiterar nuevamente origen e inserción para que te quede claro. Nuevamente en pantalla estás viendo la cabeza larga del tríceps que se origina en la tuberosidad infraglenoidea de la escápula. Ahora estás observando el punto verde que referencia la cabeza lateral. Se origina en el extremo superior del surco radial. Ahora observamos el punto amarillo que está referenciando la cabeza medial que se va a originar en el extremo inferior del surco radial. Y finalmente estamos observando la inserción del tríceps que va a estar o a llegar esta inserción es al codo que lo conocemos como olecranon. Por favor, no olvidar. Ahora en el lado derecho estamos referenciando el anconio. El anconio, como ya se mencionó, se origina en el epicóndilo lateral para insertarse también en el olecranon igual que el tríceps. Olecranon que nos está indicando el círculo de color morado. Así que con lo que acabo de decir, a este punto o a este nivel creo que ya te sabes muy bien el origen e inserción de el tríceps y el anconio. Ahora en pantalla estás observando el origen e inserción de manera escrita, con cada una de las cabezas del tríceps, la larga, la medial y por supuesto la lateral. Y también estamos observando el anconio en su origen. Aquí lo particular que nos va a facilitar nuestro aprendizaje es que los dos se insertan en el olecranon, como ya se mencionó, y por supuesto los dos músculos están inervados por el nervio radial. Así que trabájale fuerte al origen del tríceps y del anconio.
Y después de haber hablado, haber entendido cada estructura, dónde se origina, dónde se inserta, cuál es la articulación que funciona, qué movimientos es lo que describe o más bien hacia dónde se orienta la flexoextensión, y una vez precisada la información, vamos a la práctica. Así que pon mucha atención. A continuación, realizaré los movimientos e iré explicando cuáles músculos actúan en cada ejecución. Así que pon atención. Durante esta práctica vamos a observar cómo se contrae el bíceps y el tríceps en cada movimiento de flexoextensión. Pero por supuesto, para realizar este movimiento debemos recordar la articulación húmero-cubital, que es una sinovial troclear diartrosis. Observen muy bien los subtítulos. Ahora estoy realizando pronosupinación. Durante ese movimiento podemos ver cómo asciende y desciende el bíceps. No olviden que el bíceps ayuda en la supinación. Y ahora en la extensión vamos a tener el tríceps y el anconio. Observen los subtítulos una vez más. Y ahora, a continuación, vamos a hablar de la flexión que la realiza el bíceps, el braquial y el braquiorradial. Y finalmente, podemos volver a describir la pronosupinación y observar nuevamente cómo el bíceps asciende y desciende. Eso es todo. Hasta la próxima. Suscríbete, dame like. Chao, chao. Se cuidan.